Buenos días, estimados estudiantes de cuarto año de Políticas Exteriores Comparadas de América Latina. Este video de hoy complementa los análisis sobre la unidad 7 del programa, que está dedicado al estudio de la política exterior de Venezuela. Vamos a comenzar por analizar el vínculo entre el régimen político y la política exterior. En 1959 se produjo el retorno a la democracia luego del derrocamiento por otro golpe militar del dictador Marcos Pérez Jiménez. En 1958, que se produce este acontecimiento, se asocia a los acuerdos de punto fijo firmados por los partidos políticos Acción Democrática, el Social Cristiano COPEI y la Unión Democrática Republicana en octubre de 1958, cuyo objetivo fue convenir la instalación de un sistema político democrático y darle estabilidad a ese sistema. Luego de las elecciones presidenciales democráticas, Rómulo Betancourt, que había sido presidente interino de Venezuela entre 1945 y 1948, asumió la presidencia para el periodo 1959-1964. El sistema político venezolano, denominado por sus siglas SPB, funcionó hasta que Hugo Chávez, que había asumido la presidencia de Venezuela en 1999, llevó adelante el proceso constitucional que daría como resultado la nueva constitución de la ahora denominada República Bolivariana de Venezuela en diciembre de 1999. Ahora, las sucesivas presidencias de Chávez hasta su muerte en 2013 se rigieron por la nueva constitución, que implicó profundas transformaciones sociales, económicas y políticas en el país. Una de las principales consecuencias fue el fin del sistema político venezolano, que había sido un acuerdo de cúpulas político-partidarias que permitió el funcionamiento de un sistema democrático, populista, de conciliación de élites, escasamente participativo, parcialmente distributivo y basado en la renta petrolera. El sistema, fuertemente cuestionado durante las décadas de 1980 y 1990, había sido cuestionado por no haber impulsado un efectivo desarrollo socioeconómico del país, no había modificado las profundas desigualdades económicas y sociales, y por otro lado tampoco había favorecido el desarrollo de una estructura económica que no dependiera esencialmente del petróleo. Este sistema político ya había sido presionado e incluso había comenzado a desmoronarse años antes, cuando se produjo el golpe de Estado de Chávez en 1992. Entre 1959 y el año actual, 2020, pueden señalarse dos etapas en la vida política de Venezuela. Un periodo que va entre 1959 y 1999 y otro que va desde ese año hasta el presente. El primer periodo está sostenido en el sistema político venezolano y el segundo periodo
se rige de acuerdo a la Constitución Bolivariana de 1999. Respecto de la política exterior. La política exterior, durante todo el periodo, desde 1959 hasta el presente, hasta el momento actual, tiene las mismas características, aunque ciertos contenidos evolucionan, tanto dentro de la primera etapa como entre esa primera etapa, que va hasta 1999, y la posterior. Esas características son, en primer lugar, un fuerte activismo internacional que transita por un primer ciclo de objetivos políticos basados en la doctrina Betancourt, un segundo ciclo vinculado a las agendas regionales y del tercer mundo, impulsando la cooperación económica y la búsqueda de acuerdos internacionales para la promoción del desarrollo económico. Un tercer ciclo que, además de lo anterior, agrega la preocupación por la integración latinoamericana y la cooperación económica regional. Y un cuarto ciclo que corresponde a los gobiernos de Chávez y Maduro, de un activismo internacional dirigido a la creación de alianzas internacionales antihegemónicas, anticapitalistas y antiestadounidenses. En segundo lugar, un activismo personalista, sostenido en la imagen presidencial, que refuerza el permanente presidencialismo de la política exterior. Ese personalismo, en las imágenes de Betancourt, Caldera, Carlos Andrés Pérez, Chávez y Maduro, caracteriza toda la política exterior venezolana. Una tercera característica es el activismo internacional basado en la renta petrolera. Durante las presidencias de Chávez y Maduro, hubo permanentes acusaciones internacionales e internas que apuntaban a hacer a Chávez y Maduro como responsable de haber volcado enormes recursos nacionales en sus estrategias económicas y políticas internacionales. Es decir, había sido cuestionada el uso de la renta petrolera para esas estrategias internacionales. Sin embargo, en esto no ha habido ninguna diferencia respecto del pasado. Todo el internacionalismo venezolano ha sido históricamente sostenido en la renta petrolera. Una cuarta característica es el activismo internacional políticamente comprometido con el sistema capitalista y la estrecha relación con Estados Unidos, que va desde 1959 hasta 1999. Y una quinta característica es el activismo internacional políticamente comprometido con la lucha contra el capitalismo y la hegemonía norteamericana, que va desde 1999 hasta el presente, y que se ha apoyado estrechamente en la relación de Venezuela con Cuba. Un segundo núcleo de características se relaciona con el tipo de alianzas internacionales que sostienen el activismo internacional. Respecto a esto, entonces, en primer lugar, en el periodo 1959-1999, hay fuertes vínculos políticos internacionales con actores políticos transnacionales que responden a las grandes internacionales políticas, la Internacional Socialdemócrata y la Internacional Social Cristiana, que enlazan la política exterior venezolana con distintos gobiernos latinoamericanos, con gobiernos europeos y con gobiernos estadounidenses.
Además, se destacan algunos elementos como, por ejemplo, los estrechos vínculos de amistad entre el presidente Carlos Andrés Pérez y el presidente norteamericano James Carter, que llevan justamente a acuerdos regionales tan importantes como la devolución a Panamá de su canal. En segundo lugar, los vínculos políticos con Estados Unidos, que se sostienen en realidad en la excelente imagen que Venezuela tiene dentro del sistema político estadounidense, como un aliado leal de Occidente y de los Estados Unidos. Y esto permite a los gobiernos venezolanos llevar adelante, sin confrontación, políticas tan importantes como la nacionalización del petróleo, las negociaciones entre Estados Unidos y Panamá para la devolución del canal y los acuerdos latinoamericanos para resolver graves problemas políticos regionales, sin la participación de Estados Unidos, como fue el caso del Grupo Contadora en la crisis centroamericana. En tercer lugar, pero esto desde 1999, el activismo internacional de Venezuela se apoya en una estrecha alianza con Cuba. Por último, mientras en la primera etapa de la política exterior, entre 1959 y 1998, las ideas que sostienen el activismo internacional se basan en la defensa de la democracia, la cooperación y los acuerdos políticos internacionales para impulsar las agendas de cambio internacional. En la segunda etapa, desde 1999 al presente, las ideas de cambio y transformación del orden internacional se sostienen en una visión realista, con fuerte incidencia de la agenda de seguridad, del factor militar, del intervencionismo y de la búsqueda de liderazgos personalistas por sobre los liderazgos de consenso regional e internacional. Finalmente, dado que todo el activismo histórico de Venezuela se sostuvo en la renta petrolera, lo que incluyó apoyo económico para los procesos de integración y cooperación regionales, entre ellos el Grupo Andino, el Sistema Económico Latinoamericano, CELA, el Grupo de los Tres, o Tratado de Libre Comercio entre Venezuela, México y Colombia, que existió entre 1995 y 2006, e incluso ALBA. Al ingresar el país en la creciente grave crisis económica, social y política interna, que se asoció a la constante caída en la producción petrolífera y la tendencia decreciente de los precios internacionales del petróleo, el activismo internacional de Venezuela fue decayendo hasta prácticamente desaparecer en la actualidad. Como conclusión, podemos afirmar que después de Cuba, Venezuela ha sido el país latinoamericano y caribeño que mayor activismo internacional ha tenido, incluso más fuerte y con mayor temporalidad que Brasil. Desde 1999, sostenido en la imagen de la experiencia cubana del pasado, Venezuela impulsó estrategias globales para la creación de alianzas políticas que bajo las presidencias de Chávez fueron realidad porque el comandante tuvo la capacidad de saber leer muy bien el escenario internacional para las estrategias posibles. Pero esa capacidad ha faltado bajo las presidencias de Maduro. Una forma de percibir esta diferencia entre Chávez y Maduro es que Chávez nunca estuvo aislado internacionalmente,
Por el contrario, Chávez fue un hábil negociador político y sus capacidades le permitieron mantener buenas relaciones con los gobiernos latinoamericanos, incluyendo gobiernos de derecha, y buenas relaciones con los países de la Unión Europea. Incluso, Chávez no sufrió el asedio de los gobiernos estadounidenses. Todo lo contrario de esto ha ocurrido bajo las presidencias de Maduro. Buenos días.